En relación a los trastornos del volumen de líquido, vamos a hablar de dos básicamente. Uno que es la hipovolemia y el otro que es la hipervolemia. Cuando hablamos de hipovolemia, hace referencia al déficit de volumen de líquido extracelular. La cantidad de líquido que está fuera de la célula está en déficit, ¿sí? Esto se puede dar por pérdida de agua y electrolitos en la misma proporción. Recuerden que hablábamos antes de que para que se mantenga un equilibrio depende de las concentraciones de electrolitos con la cantidad de agua, de líquidos que tengan, y esas concentraciones y esas variaciones van a hacer de que nuestro organismo haga un equilibrio interno. Entonces, en este caso se dice que se puede dar la hipovolemia por una pérdida de agua y de electrolitos en la misma proporción, ¿sí? No es de que se eliminó mucha cantidad de agua y quedó una cantidad considerable de sodio o de potasio dentro del organismo. No, se perdieron las cantidades en forma proporcional, ¿sí? Esto se puede identificar porque las concentraciones séricas de los electrolitos permanecen sin cambio. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? El vómito, el paciente que está con vómito, diarrea, la aspiración gastrointestinal, ¿sí? El paciente que presenta sudoración profusa, la disminución del consumo de líquido, y esto se da mucho en los pacientes de edad avanzada porque muchas veces no tienen sed, entonces o se olvidan de tomar agua y ya comienza con una disminución en el consumo. Y otra de las causas es el desplazamiento de líquido a otro espacio, ya sea por formación de edema, por formación de un tercer espacio, pacientes con ascitis, que es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, que después lo van a ver en otras presentaciones. Entonces, son varias las causas que nos pueden llevar a nosotros a que una persona esté hipovolémico, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipovolemia? En la mayoría de los casos vamos a ver que la turgencia de la piel está disminuida. Generalmente hay una disminución del peso corporal. ¿Por qué? Si decíamos de que en un adulto entre el 60 y 70% de su peso corresponde a agua, acá tenemos menos líquido, entonces vamos a tener menos peso. Se puede manifestar a través de la orina. Sí, cuando la orina está concentrada o el paciente está con oliguria, sí que hay una disminución en la producción de orina, estamos diciendo de que hay menos volumen de líquido circulante en el organismo. Y esta es una de las medidas que tiene el riñón de regular el medio interno. No tiene tanta cantidad de líquido en su interior, entonces la producción de orina va a ser menor para reservar líquido a nivel interno. El paciente se puede presentar con hipotensión, se puede presentar con taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca y esto como una medida compensatoria. Puede haber aumento de la temperatura, ¿sí? Si nosotros en el examen físico realizamos un buen examen de lo que son las venas del cuello, vamos a ver de que el volumen de las venas del cuello están disminuidas, puede haber un colapso mínimo, pero se puede percibir. La piel va a estar pálida, fría, húmeda. El paciente puede manifestar sed. La sed es uno de los primeros mecanismos que nosotros tenemos para compensar la pérdida de líquido. Pero hay algunos pacientes de que o no tienen la disponibilidad de ingerir líquido o están con una alteración del nivel del estado de conciencia que le impide interpretar que el organismo requiere más aporte de agua, o son personas, como decíamos, gerontes de que se olvidan de tomar o que no perciben la sed y no ingieren agua.
Entonces es controversial esto porque la sed es uno de los primeros mecanismos como actúa el organismo para reponer líquido. Otra de las manifestaciones puede ser la disminución en el llenado capilar. El paciente puede estar con náuseas, puede estar con debilidad muscular, puede estar con calambres, porque no llega la cantidad de nutrientes, de oxígeno a las células, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a evidenciar nosotros por medio de un laboratorio? Porque esto son manifestaciones clínicas, esto lo podemos ver nosotros, qué es lo que está pasando en el paciente, ¿no? Ahora, a través de un laboratorio se puede interpretar también que un paciente está con hipovolemia. ¿Y qué es lo que se va a ver? Se va a ver un aumento del hematocrito. Puede haber aumento o disminución del sodio. O no, puede estar dentro de lo normal, porque se acuerda que decíamos que hay una pérdida de líquido en la misma cantidad proporcional al de electrolitos. Puede haber o no mayor o menor concentración de potasio por la misma situación que con el sodio. Va a haber un aumento en la densidad urinaria y un aumento de la uremia. Esos son los datos del laboratorio. El laboratorio va a arrojar esos datos en un paciente con hipovolemia. Básicamente, ¿en qué consiste el tratamiento? Consiste en la reposición hídrica y de electrolitos. Y esto se da a través de la ingesta, a través de la vía oral o a través de infusión endovenosa. Y acá es donde nosotros tenemos que recordar lo que hablábamos anteriormente, la importancia de registrar cada uno de los elementos que ingresan al organismo del paciente, ¿sí?, en relación a los líquidos, todos los ingresos que tenga, y de registrar todos los egresos que tenga. En relación a los cuidados de enfermería que le va a proporcionar a este paciente, debemos realizar una valoración de las constantes vitales en forma frecuente. Esto es, no realizar los controles de signos vitales cada 8 horas o una vez por turno. No, se deben realizar las cantidades que sea necesaria, ¿sí? Debemos controlar en forma rigurosa a este paciente, porque estamos hablando de que el paciente tiene una alteración interna importante y que puede llegar a afectar a órganos nobles, así que la valoración de la constante vital es sumamente importante. Que no es solamente obtener un dato y dejarlo plasmado en un registro, no, es obtener un dato, es valorarlo, es interpretarlo, ¿sí? Y determinar qué es lo que puede pasar o qué es lo que está pasando en este paciente. Se debe realizar un control estricto del ingreso y del egreso del líquido. Esto es lo que estábamos hablando anteriormente. Todo lo que ingresa en el paciente, desde lo que come, lo que toma, si tomó mate o no, las infusiones, o sea, todo lo que sea vía oral y lo que sea por vía endovenoso, si está con alimentación o administración de líquido por medio de sondajes gastrointestinales. Todo lo que ingresa en el paciente debe quedar registrado, así como se debe registrar también todos los líquidos que egresan de este paciente, todos los elementos que contengan líquido que egresen de este paciente. Por ejemplo, la orina, heces, si el paciente está con vómitos, si el paciente está con una sonda gástrica para eliminar contenido, hay que registrarlo, o cualquier otro tipo de drenaje. Todos los egresos que tenga el paciente deben estar registrados. Se debe realizar un control de peso diario en lo posible. Si el paciente se lo puede trasladar, si lo traslada donde está la balanza, o llevar la balanza a donde está el paciente, eso dependerá de la situación. Y debemos recordar de que si este paciente baja 500 gramos en un día, significa que hubo una pérdida de líquido de 500 gramos, de 500 mililitros.
Entonces, ¿qué me está diciendo? De que todos los líquidos que ha ingresado en este paciente, ¿se acuerdan que al comienzo veíamos que la cantidad que ingresa y que egresa generalmente la misma? Bueno, en este paciente no fue así. Ingresó una cantidad determinada, digamos 2000 mililitros, y egresó 2500 mililitros. Eso significa que seguimos con pérdida de líquido, ¿sí? Entonces, muy importante realizar el control de peso. Se trata de que sea a una misma hora, en una misma balanza, ¿sí? Y ver la forma en la cual se lo podamos realizar, siempre si las condiciones del paciente lo permiten. Debemos valorar el nivel de conciencia del paciente. Habíamos hablado de que el paciente puede tener algún tipo de alteración. Si nosotros tenemos un volumen bajo de líquido, eso me implica una disminución me puede implicar una disminución en la perfusión cerebral. No llega la cantidad de sangre que requiere, que se necesita a nivel cerebral, y se puede manifestar a través de alteraciones del nivel de conciencia. Debemos valorar minuciosamente lo que es piel y mucosa. Las mucosas generalmente no están rosadas brillantes. Pueden haber surcos en la mucosa que me estén determinando que no hay una buena hidratación. La piel, como decíamos anteriormente, perdió turgencia, se la siente fría, pálida. Toda la valoración que nosotros tengamos que hacer en relación a la pérdida de líquido. El control estricto del volumen urinario, estricto, esto es, si tuve que cambiar una bolsa colectora de orina porque se le rompió o porque se le desconectó o por cualquier otra situación, lo que se desecha se tiene que registrar. Todo, no puede quedar ninguna cantidad de líquido que se haya excretado que no haya quedado registrado. Efectuar cuidados específicos de la fluidoterapia. Generalmente estos pacientes, si no tienen un buen soporte hídrico por vía oral, se le coloca un suero y se comienza con un tratamiento de fluidoterapia que de acuerdo a las características que tenga el paciente y cuál pudo haber sido la causa de esta pérdida de volumen de líquido. Generalmente también, aparte de los líquidos, se incorporan electrolitos que pudieron haberse perdido para restablecer el equilibrio hidroelectrolítico del paciente. Bueno, los cuidados específicos de la fluidoterapia lo vamos a hablar después, pero hace referencia a los controles estrictos de goteo, los controles de la zona de venopunción, de donde tiene colocado la vía periférica, los tipos de soluciones que se le tienen que ir administrando. O sea, son varias cosas que tenemos que considerar al momento de hacer esos cuidados específicos. Por supuesto que a estos pacientes hay que brindarle una higiene y confort acorde, y debemos educar al paciente y a la familia. Y cuando decimos educar, hacemos mucho hincapié en lo que son los ingresos y los egresos, y en las complicaciones que puede llegar a tener, las manifestaciones clínicas, porque si bien enfermería es la persona, siempre decimos, es la persona que está las 24 horas con el paciente, en realidad enfermería tiene varios pacientes para atender. Entonces no va a estar las 24 horas solamente con un sujeto de atención. El que va a estar va a ser el familiar. Entonces nosotros tenemos que educar al familiar para que nos informe cualquier tipo de alteración que ellos puedan percibir, para que nosotros en forma inmediata vayamos, revaloremos al paciente, veamos en qué situación se encuentra, y para poder instaurar el tratamiento correspondiente y evitar complicaciones mayores, ¿sí? Se lo educa a la familia y al paciente. Y le tenemos que hacer mucho hincapié en lo que son los ingresos y los egresos, porque hay veces que la familia le trae algo para tomar, tomó el paciente, o bien orinó y no le quiso decir al enfermero para no molestarlo, y lo debitó, lo tiró. No,
tenemos que educar de que todo lo que vaya a ingresar el paciente y todo lo que salga del paciente debe quedar registrado. Le damos un anotador, le explicamos cómo tienen que registrarlo o que nos llamen para que nosotros realicemos el registro correspondiente, pero tenemos que agarrar y educar y explicarle al paciente y a la familia la importancia de manejar estos datos. El otro de los trastornos del volumen de líquido es la hipervolemia. La hipervolemia es el exceso de volumen de líquido extracelular. ¿Sí? La hipo era la disminución, pues acá tenemos un exceso de volumen. Hay mayor cantidad de líquido en el espacio extracelular. ¿Por qué puede estar dado esto? Generalmente es por retención de agua y de sodio, en la misma proporción que se manejan en los niveles de estabilidad, ¿sí? De equilibrio interno. Es por ello que las concentraciones séricas de los electrolitos permanecen sin cambio. Tenemos aumento del volumen de líquido, ¿sí? Pero también hay un aumento de la concentración de electrolitos. Por eso no se va a ver variaciones. ¿Cuáles son las causas frecuentemente? Es la sobrecarga de líquidos, la alteración de los mecanismos homeostáticos en relación a los órganos que habíamos hablado anteriormente, básicamente del riñón, que es el que participa en la eliminación de los líquidos, el consumo deficiente de proteínas. Otro de los factores puede ser las anemias recurrentes, ¿sí? Y se ve en pacientes que tengan como factor de riesgo la insuficiencia cardíaca, que sea un paciente que esté con insuficiencia renal, los pacientes con cirrosis hepática y los pacientes que ingieren una dieta rica en sodio, que le ponen sal a todo. Entonces, estos pacientes son los que tienen mayor riesgo de padecer este trastorno de hipervolemia. Dentro de las manifestaciones clínicas de la hipervolemia tenemos edema, ¿sí? La ingurgitación de las venas del cuello. Cuando realicemos la exploración vamos a ver que las venas del cuello tienen un mayor volumen que circula por esa zona. El paciente puede presentar disnea, el paciente puede presentar sibilancia, hay presencia de estertores a la ocultación pulmonar. Puede presentar taquicardia, hipertensión por el aumento del volumen de líquido circulante. Puede haber aumento del volumen urinario en forma compensatoria. Hay mayor cantidad de líquido, hay que el organismo es sabio y le dice al riñón hay que hacer mayor producción de orina, entonces trata de equilibrar realizando una mayor producción de orina y aumenta el volumen. Y por supuesto estos pacientes van a tener un aumento de peso. Otro de los datos que nos van a dar a nosotros las pautas de que el paciente está con un trastorno de hipervolemia es la disminución de uremia a nivel de un laboratorio de sangre, la disminución del hematocrito, porque quizás las concentraciones de hematocrito son las adecuadas, o sea, son las cantidades que requiere el organismo dentro de unos valores normales. Pero ¿qué pasa? Hay mayor cantidad de volumen de líquido, entonces como que quedan disueltas. Por eso vamos a ver en el laboratorio un hematocrito bajo. Y vamos a ver una concentración de sodio normal. Básicamente, el tratamiento que se le dan a estas alteraciones es suprimir la causa. ¿Sí? ¿Cuál es la causa que nos llevó a la hipervolemia? Se le realiza administración de diuréticos para aumentar el volumen urinario y se le comienza con una restricción. Se tiene que disminuir el suministro de líquidos y de sodio, ¿sí? Si aumentamos concentraciones de sodio, eso no implica un mayor
mayor cantidad de volumen de líquido, entonces hay que restringirlo, pocas cantidades de líquidos, si es por vía oral, nada de sodio por boca. Y sí hay que tener en cuenta que esto de administrar diurético implica un aumento del volumen urinario, lo que implica un aumento de pérdida de potasio, por ende la restitución de la fluidoterapia tiene que tener equivalentes de potasio agregado. Dentro de los cuidados de enfermería específicos para estos tipos de pacientes está la valoración frecuente de las constantes vitales, similar al anterior, una ocultación torácica, si bien a todos los pacientes hay que hacerle, en este paciente en particular, porque hay que valorar los ruidos respiratorios. Se acuerdan de que una de las sintomatologías, una de las manifestaciones es a través de la presencia de estertores. El control estricto de ingreso y egreso de líquidos, que ya lo hablamos anteriormente, que eso lo hacemos a través del balance. La restricción de la ingesta de líquidos y de sodio, el control de peso diario, así como en los pacientes con hipovolemia, si disminuye el peso corporal de un día al otro, implica una disminución del volumen. En estos pacientes el aumento del peso corporal en diferencia de día implica un aumento en el volumen interno, ¿sí? Entonces está diciendo que la terapia instaurada en algo le estamos fallando. Valorar el nivel de conciencia. Debemos valorar la presencia de edemas, y más que nada en las zonas de declive. Esto generalmente se ve si los pacientes deambulan, vemos edema bimalleolar en la parte de los tobillos. Si el paciente está mucho tiempo en cama, vamos a ver edema en la zona sacra, vamos a ver edema en los codos. En todas las zonas que tengan por declive gravitacional van a aparecer edema. Debemos controlarlo, la aparición y la disminución, ¿no es cierto? El control estricto nuevamente del volumen urinario, por lo que ya habíamos hablado. Efectuar cuidados específicos de fluidoterapia, que bueno, ya en parte hablamos, y acá tenemos que hacer mucho hincapié en que si tenemos un paciente con una sobrecarga circulatoria, o sea, hay mayor cantidad de líquido en su organismo, ¿sí?, tenemos que tener mucho cuidado de no suministrarle más de lo que necesita. Entonces, en estos pacientes, los goteos de la hidratación o del tratamiento endovenoso que se le realizan generalmente son muy lentos, y debemos lograr que permanezca así. No aumentarle el goteo para administrarle alguna medicación o algún analgésico, nada, no. Tener estricto control en esto, explicarle al familiar, explicarle al paciente de que el goteo no puede ser modificado. ¿Por qué? Porque si nosotros le vamos a suministrar mayor cantidad de líquido de lo que requiere el paciente, sumado al aumento del volumen interno que tiene, vamos a generar complicaciones severas, como por ejemplo edema agudo de pulmón, vamos a congestionar todo lo que es el sistema cardiorrespiratorio y demás. Entonces debemos evitar, y una pauta importante en esto es decirle, informarle, educar al paciente y a la familia, porque en algunas ocasiones son ellos quienes manipulan el goteo. Entonces es sumamente importante la información, transmitirle esta información al paciente y familia. Se debe favorecer el reposo, y esto es que generalmente el paciente presenta disnea, y a mayor esfuerzo, mayor requerimiento de oxígeno. Entonces la disnea se puede hacer más pronunciada, más allá de que pueda presentar la dificultad por presencia de estertores. Hay una mayor exigencia de oxígeno, y que el organismo quizás no pueda compensar. Entonces tratamos de favorecer el reposo. Y por supuesto, todo procedimiento que se realiza debe ser registrado.